noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Guruceta. Un placer en saludarlo y espero que no se moleste. Pero nos causó una gratísima impresión su designación como director ejecutivo de la Mediterránea porque daba la impresión de que había una nueva orientación, mucho más solidaria, como nos mencionó el doctor Juárez, el presidente de la UIE. Bueno, le agradezco indudablemente, que para mí ha sido un honor asumir estas responsabilidades, sobre todo en la actual situación por la cual está atravesando el país, en la cual es necesario, como usted dice, ser solidario en el pensamiento, ser solidario en las propuestas, superar cualquier tipo de mezquindad de tipo político o ideológico en pos de encontrar una salida al país. Es decir, cuando hablamos de una salida al país, encontrar un camino a recorrer en el cual Argentina y su economía puedan crecer sostenidamente, porque el gran problema que hoy padecemos los argentinos, que estamos ingresando en el 27º mes de recesión, es precisamente eso, la falta de crecimiento. La falta de crecimiento económico trae consecuencias gravísimas porque se rompe todo incentivo a la inversión, se produce la caída de los niveles de actividad, no aparecen posibilidades de nuevas fuentes de trabajo y esto trae como consecuencia directa marginación, violencia, etc. Doctor, las nuevas políticas, los nuevos trabajos de investigación de la Fundación Mediterránea que usted conduce, es decir, ¿están orientados a planes abarcativos, solidarios, amplios, generosos y no sectoriales en materia económica? Bueno, esto ha sido una tradición. Fundación Mediterránea, a través de su instituto, el IERAL, para el año próximo se ha fijado una agenda muy ambiciosa en cuanto a los trabajos a desarrollar y con un criterio pragmático para que estos trabajos no sean simplemente el desarrollo del intelecto, sino también abra las puertas para precisamente lograr estos objetivos, les señalaba recién, de crecimiento para el país. En ese sentido, las empresas socias de Fundación Mediterránea han dispuesto y han tomado los recaudos necesarios para financiar dos grandes temas en la agenda para el primer trimestre del año próximo, que es precisamente cuál es la inserción, cuál es el rol que debe tener Argentina en la economía globalizada, en la economía mundial, y a partir de allí cuál es el esquema tributario que precisamente facilite la inversión, que promueva la inversión, que promueva la producción, que promueva la actividad económica en el sentido de generar puestos de trabajo, que no penalice a los proyectos productivos y fundamentalmente que carezca de la mayor cantidad posible de incentivos a elevación. Es decir, ustedes están asumiendo una responsabilidad como la asumió el empresariado en España ante la decadencia de la clase política. Están suplantando. Bueno, no es el objetivo de Fundación. Creo que el objetivo debe ser de colaboración. Creo que la dirigencia política debe entender de una buena vez que existen en el país, no solamente por Fundación Mediterránea, sino en otros ámbitos de la dirigencia, capacidades para desarrollar programas, para elevar propuestas, para que puestas en marcha precisamente estén al servicio del país. ¿Y por qué no hay crecimiento? ¿Por los planes recesivos? Es decir, ¿las nuevas medidas económicas a nivel nacional son netamente recesivas, no favorecen el crecimiento? Bueno, acá hay una conjunción de factores. Hoy me comentaba un economista conocido en Córdoba, voy a reservar su nombre, que me decía, parece mentira, no hay razones valederas para justificar el proceso de recesión en el cual está inmerso el país. Tampoco hay razones valederas para decir que se va a salir del mismo, pero por otro lado no hay argumentos de peso para decir que esto va a explotar por los aires, lo cual implica una quietud y un dejar pasar el tiempo sin hacer cosas que realmente es perjudicial. La recesión es un fenómeno propio, como le digo, de un sinnúmero de factores, pero que fundamentalmente esta vez no tiene un trasfondo únicamente económico, sino que tiene un trasfondo primordialmente político.
Creo que esto es expresión de una crisis política de magnitud que no es patrimonio del gobierno de la Rúa, que viene gestándose desde hace varios años en el país y que tiene su pico con la renuncia del vicepresidente de la Nación, que quizá los argentinos, por esa costumbre que tenemos de tomar con cierto grado de liviandad algunas cosas, no hemos asumido la gravedad institucional más allá de la persona que tiene la renuncia de un vicepresidente. Esto indudablemente que es una crisis institucional seria, en la cual toda la dirigencia, tanto del sector político como del sector privado, tienen la obligación de poner sobre la mesa todos los argumentos necesarios para pactar, para lograr consensos, que son mucho más amplios que el simple pacto entre el gobierno nacional y las provincias. Es un pacto que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, al estilo de aquel histórico pacto de la Moncloa, en donde realmente se habló de un proyecto de país, se definió un proyecto de país y se actuó en consecuencia. Se lo acusa al gobierno de tener políticas activas, mejor dicho, el grupo productivo de Uruguay le reclama la afectación de políticas activas. ¿Por qué no lo hay? Por el condicionamiento de la deuda, por la estrechez del presupuesto, por la presión extranjera o por la falta de consenso en un pacto. Creo que lo que está faltando acá precisamente es que los reclamos sectoriales se unifiquen en un proyecto de país, en donde las medidas sean coincidentes entre sí. Cuando se habla ampulosamente de que este gobierno carece de un programa, de un plan económico. ¿Qué es un plan económico? En definitiva, es la sumatoria de medidas de política económica que son coherentes entre sí y no contradictorias y que por lo tanto tienden a un determinado objetivo. Este objetivo indudablemente que debe ser una tasa sostenida de crecimiento para que permita también una distribución equitativa de la riqueza en el país. Esto yo creo que es la clave de la discusión. Las políticas activas deberán definirse en función precisamente a esos acuerdos y a esa planificación. ¿Y puede haber planificación cuando las medidas esenciales no son tomadas por el Estado Nacional? Usted vino un paper de Estados Unidos, cuáles eran las medidas económicas, las dictó el gobierno de la Nación, se armó un gran escándalo y sigue condicionado lamentablemente este gobierno por factores del mercado que le llaman, la presión financiera internacional. Yo en esto me permitiría disentir con usted, Guruceta. Yo creo que a veces cuando se pretenden explicar algunas medidas, se las pretende hacerlo enancado en este tipo de argumentos, de presiones del mercado, de presiones del exterior, de imposiciones del Fondo Monetario, de imposiciones del Banco Mundial, de las multinacionales, o sea, un poco una serie de clichés que no vamos a decir que no tienen su incidencia como factor de poder, pero cuando hay voluntad política de hacer las cosas y de llevarlas adelante, y existe el consenso de la ciudadanía para que el gobernante lleve adelante estas medidas, los otros factores pasan a ser secundarios o relativos. Más allá de los juicios de valor que hagamos, cuando Cavallo lleva adelante el proyecto de ley de convertibilidad, este no era aceptado ni por el Fondo Monetario, ni por el Banco Mundial, ni por los organismos multilaterales de crédito. Todo lo contrario, se hacían serias críticas al esquema de convertibilidad, pero hubo una decisión política del entonces presidente Menem de llevarlo adelante. Y hubo una instrumentación de un equipo de personas capacitados y con suficientes argumentos y herramientas técnicas para ponerlo en marcha. Entonces no es una cuestión de un pacto de Moncloa, de que los sectores empresariales, sindicales, dirigenciales de este país firmen un pacto, si no faltan decisiones de peso de la autoridad política y o económica, doctor. Bueno, para precisamente convocar a una mesa de diálogo tendiente a que se materialice un pacto al estilo de la Moncloa, indudablemente que hace falta primero la decisión política de convocarlo. A partir de allí, yo creo que el camino a recorrer no está exento de dificultades, pero no es imposible hacerlo. Y eso cambia algo que es imperceptible y que guste o no guste, rige las decisiones económicas en el mundo, que son las expectativas. En la medida que Argentina puede revertir las expectativas, existen capacidades de inversión a lo largo y a lo ancho de todo el planeta que pueden volcarse en la Argentina
que pueden volcarse en proyectos productivos, en lo que es la inversión directa y que pueda permitir generar una etapa de crecimiento mucho más amplia que las modestas cifras que estamos conociendo, que son las presupuestadas para el año 2001. Para el 2000, 0%, y el año 2001, 1,5%. Para el año 2001, la pauta de crecimiento, que era de alrededor del 4%, donde un 3,5% era crecimiento real del producto y otro 0,5% estaba atribuido a variación de los precios, ha sido bajada por el gobierno en la reformulación del presupuesto que se anunció el 10 de noviembre. Yo creo que esto responde a una realidad conservadora en el sentido de visualizar qué es lo que ha pasado en el 2000 y la inercia del 2000 cómo va a afectar en el 2001. Pero les repito, en tanto y en cuanto seamos capaces de generar expectativas favorables, podremos tener el desarrollo de un proceso de crecimiento que al fines del año 2001 nos haga tener un panorama y estar hablando de cifras muy distintas a las que estamos hablando ahora. Es decir, las expectativas favorables dependen de nosotros los argentinos, de la clase dirigente, no del blindaje, de la confianza que se brinda a los mercados internacionales, no del ajuste que se exigió del exterior, entonces. No, esa es una condición necesaria, pero para nada suficiente para generar crecimiento, porque expliquemos bien qué es esto del blindaje. El blindaje, si bien ahora en las últimas horas se está hablando de que habría desembolso en efectivo, el blindaje no es otra cosa que un aval. Y yo le pregunto a usted, Guruceta, si usted saca un crédito y tiene un avalista sólido y le tienen que ejecutar al avalista porque usted no paga, ¿cómo sigue adelante? O sea, ¿cómo va a gestionar un nuevo crédito? ¿Cómo sigue trabajando? En un país pasa lo mismo. El blindaje no es otra cosa que un aval de los organismos multilaterales de crédito, de los bancos privados, se habla también de los administradores de fondos de jubilación y pensiones, que dicen, bueno, en caso de que Argentina tenga alguna dificultad y no pueda asumir sus compromisos de deuda, va a haber recursos disponibles para atender esos compromisos. Pero hay dos elementos importantes. Todavía el blindaje no está aprobado. Y segundo, que no es una masa de fondos que va a ser volcado al crecimiento del país. De ninguna manera. Entonces sí hay que tener calma en los mercados financieros, que eso permite reducir la conocida como tasa o prima de riesgo país. ¿Para qué? Para que no tanto el Estado, sino el sector privado pueda afrontar proyectos de producción con financiamiento barato o con financiamiento acorde a las tasas de rentabilidad de esos proyectos. Pero de ninguna manera ese es lo único, o sea, creer que haber alcanzado eso es haber concluido el proceso es un error muy grave. Hay que pensar que a partir de allí hay que empezar a generar condiciones lo suficientemente sólidas para que la economía crezca. El doctor Juárez nos dijo vez pasada que el grave problema en Argentina es la desnacionalización de las decisiones. ¿Usted coincide, doctor? Tendría que ver un poco cuáles son los argumentos del doctor Juárez. Y es decir, que una empresa mencionó, dice Arcor, por ejemplo, si necesita despedir gente, lo va a pensar porque son argentinos que invierte, que piensa, que respiran y viven en la Argentina. La desnacionalización de las empresas ha generado, dice, una política de exclusión social. Mira, esto más allá de las características propias de cada una de las empresas y de la propiedad del capital, si la economía crece, si la demanda crece, si el consumo crece, las empresas más que en estar pensando si despiden o no empleados, van a estar pensando en cómo capacitan a los que tienen para una mayor productividad y cómo incorporan nuevos empleados. ¿Para usted es un error entonces la reprogramación del presupuesto con el incremento del déficit, doctor? Bueno, en esto voy a dar una opinión personal. Yo creo que Argentina, uno de los pilares de credibilidad es el cumplimiento de sus leyes. O sea, para que un país sea creíble debe cumplir sus leyes. Acá había una ley conocida como de convertibilidad fiscal, que a poco de andar ha sido modificada. A poco de andar, si bien la explicación y los números que se analizan es no porque haya mayor gasto, sino porque va a haber menor recaudación, indudablemente que la respuesta es la misma. Se ha dicho vamos a tener un mayor déficit. Y un mayor déficit es una mala señal. Yo creo que habría que haber ajustado el gasto
y hay cómo hacerlo para mantenerse dentro de los parámetros de la ley de convertibilidad fiscal. Reconocer de antemano que en el 2001 ya no vamos a cumplir la ley de convertibilidad fiscal y que su horizonte de déficit cero lo vamos a trasladar 2 años hacia adelante, es una señal bastante cuestionable. ¿Y esta ineficacia oficial, máxime si tenemos en cuenta que se pretende manifestar de que a raíz del aumento del gasto social en 200 millones de pesos se incrementa el déficit? ¿Esto es entonces ineficacia? Yo le diría y lo pondría en estos términos, yo creo que es no haber tomado la medida de fondo, que la medida de fondo es una reformulación amplia del presupuesto, total, tanto del lado de los ingresos, con un nuevo esquema de política tributaria y un nuevo esquema de impuestos, y por el lado de los egresos, con un nuevo esquema de definición y asignación del gasto. ¿Y quién se opone entonces a un nuevo régimen impositivo tan retardatario como el nuestro? Yo creo que lo que está faltando es diseñarlo, discutirlo, consensuarlo, y en la medida que ese consenso sea lo suficientemente amplio, creo que este gobierno y cualquier gobierno estaría dispuesto a llevarlo adelante. La decisión de la nueva ley previsional con esta quita del PBU, ¿satisface sus expectativas? ¿Está de acuerdo usted? Bueno, el sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina, y lo conversábamos fuera de cámara hace un rato con usted, tuvo yo diría, una aparición desgraciada, porque hubo un proyecto de ley diseñado para un esquema de jubilación donde esté inserto el sistema de capitalización privada, y ese fue, digamos, el input que se le dio a las cámaras, y cuando salió el producto final tuvo numerosas reformas que agravaron la problemática de financiamiento del Estado Nacional para hacer frente a sus obligaciones previsionales por aquella masa que todavía quedaba en el sistema de reparto y la posibilidad de que sea opcional ir al sistema de capitalización o al de reparto, que obliga o hace que se pretendan acudir a estas soluciones heroicas, como puede ser esta que se está debatiendo hoy, que todavía no conocemos a fondo de qué se trata, no sabemos cuál es el diseño definitivo de esta reforma, y que por lo tanto recién a partir de allí podremos dar una opinión sólida sobre el tema. Tampoco es conocido, aparentemente va a tener tratamiento legislativo, usted lo dijo al comienzo del programa, y a partir de allí hay que ver realmente qué es lo que se está proponiendo. ¿Hay riesgo los argentinos que perdamos el manejo del Banco Nación a pesar de la decisión del gobierno nacional, pero teniendo en cuenta la ortodoxia y el poder que va cada vez asumiendo Cristian Colombo? ¿No podemos perder el Banco Nación? Yo creo que el Banco Nación, en tanto y en cuanto mejore su perfil de eficiencia y siga atendiendo a los sectores productivos que realmente debe atender, y lo haga en un marco de austeridad, de cumplimiento de las normas, no tiene por qué salir de la órbita estatal. No creo que pase por una decisión política de que vaya a aportar grandes soluciones a la economía de la nación privatizar el banco. Esto tendrá el destino que toda la banca pública debió tener, en tanto y en cuanto se insista en la eficiencia y en la eficacia en el trabajo de estas instituciones. Doctor Paglia, ¿hay políticas activas en el gobierno provincial? Bueno, indudablemente que las tiene. Yo creo que sí, ¿no? Yo digo que el gobierno provincial tiene una ventaja comparativa en el sentido de que tiene un plan económico en marcha. Un plan económico que quizás muchos confunden con la simple rebaja impositiva. Exacto. Pero no es así. Acá hay un programa de rebaja impositiva, hay un programa de reformas estructurales del Estado a través de lo que es el programa de concesiones y privatizaciones, y hay políticas activas. Las políticas activas están orientadas al subsidio de tasa de interés, están orientadas a suplir los problemas de desempleo, están orientadas a los sectores denominados sociales de riesgo, están orientados a la ancianidad, están orientados a la seguridad. O sea, hay todo un programa de políticas activas que indudablemente tienen su costo. Tiene un Motorola, costo fiscal, Volkswagen.
a la erradicación de empresas, que hacen un paquete global que a medida que va pasando el tiempo se lo va pudiendo evaluar y que está muy atado también a la realidad nacional. No debemos confundirnos y creer que Córdoba va a poder llevar adelante con éxito su programa si la nación no despega. Sí creo que si la nación despega, Córdoba está en condiciones inmejorables para tener un crecimiento por encima de los valores que lo haga la nación. Doctor Paglia, ¿puedo inferir de sus palabras de que usted habla de la necesidad de un pacto donde todos superemos las necesidades mezquinas o los intereses sectoriales pensando en el interés de la nación? Es decir, ¿la presión sectorial impide que logremos una planificación estratégica para crecer como país? ¿Hay mezquindad entonces en los argentinos? ¿O hay mucha corrupción, por ejemplo, en los planes asistenciales, donde llega a mejor el 30% pierde a raíz de esa corrupción que lo hace caer en eficiencia? Bueno, son varias cosas las que usted apunta. La mezquindad es propia del ser humano. Lo que pasa es que la mezquindad no puede poner en riesgo el futuro de una nación. Entonces, como le decía recién, primero tiene que haber la decisión de convocar a este gran pacto, a este gran acuerdo, a este gran consenso, que aparte es necesario. Si usted ve cómo quedó diseñado el mapa político del país, claro, sin lograr los consensos necesarios y con una alianza que electoralmente fue exitosa, pero que para ejercer las funciones de gobierno ha tenido un resquebrajamiento importante, tenemos que partir de esa decisión de reconocer la necesidad hacia adelante de generar estos consensos. A partir de allí, creo que todos los sectores productivos, de cualquier rama de la actividad que a usted se le ocurra, apuesta a la salida del país. Nadie puede apostar mezquinamente que para salvar su sector tenga que caer otro, porque esto ya en la Argentina ha sido una larga práctica que ha traído consecuencias realmente nefastas para el país. Lo que usted señala de la corrupción es un camino sin retorno al cual hay que avanzar, en el cual hay que profundizar, porque ahí precisamente es donde se va a encontrar el sustento suficiente para que la población reconozca en su clase dirigente la vocación de salir de este marasmo en el cual nos encontramos. Doctor Paglia, está apareciendo mucho los requerimientos del Compre Córdoba, Compre Nacional, proteger las pymes, y esto en un análisis casi familiar, casi de cocina, aguante cocina, nos está haciendo pensar que el gran plan económico entonces es un fracaso si cada vez debemos custodiar más nuestros bienes locales. Cuando hablo de bienes hablo de nuestros pequeños y medianos empresarios, las empresas grandes y con capital nacional. Bueno, en esto yo creo que Argentina, por eso yo le hablaba de la necesidad de definir cuál es el rol y cuál es la inserción que debe tener Argentina en la economía globalizada. Argentina no es un país que esté insertado en la economía global, es un país que tiene algún tipo de atisbo de querer insertarse en ese proceso. De hecho, no está aplicado sobre ninguna cadena de valor. Usted ve los países, los llamados tigres asiáticos, están insertados en una determinada cadena de valor. El mercado común europeo también, Estados Unidos a través de la tecnología y de lo que se llama la nueva economía también. Argentina no. Argentina sí tiene que definir este tipo de inserción. Por eso proyectos como a lo mejor el que ha encarado Córdoba con Motorola, si se agota el Motorola solamente, pierde total validez. Pero si eso sirve para decir, bueno, Córdoba, la región centro, se va a insertar en la cadena de valor de la tecnología, de la informática, tiene un valor estratégico importante. Y a lo mejor lo que se cede hoy se gana económicamente el día de mañana. Pero esto es una gran definición. Y para esta definición hace falta, sí, allí tener muy claro cuál es la política que se va a llevar adelante para implementar este tipo de medidas. Y ahí tenemos que hablar del gasto, de los ingresos, de los tributos, de la coparticipación federal, de la forma en que se remuneran los cargos públicos, de que si las provincias
deben tener sistemas bicamerales o unicamerales, si la burocracia estatal está dimensionada en sus correctos términos, debe disminuirse. Toda la agenda que todos los argentinos, no hace falta que tengan un grado de ilustración sumo, pero lo sienten en carne propia porque lo sufren y saben cuáles son los problemas que se deben afrontar. Y ese es el reclamo a la clase dirigente, ese es el reclamo a la clase política, ese es el reclamo a la dirigencia sindical, el reclamo a la iglesia, el reclamo al empresariado, el reclamo a los profesionales, a los estudiosos, a los investigadores. Todos ellos tienen que diseñar esta malla social que se ha deteriorado y que corre peligro de romperse. Y cuando la malla social se rompe, basta cualquier incidente, por pequeño que sea, para que tenga expresiones de violencia que a veces son muy difíciles de contener. En el sector empresarial ha resurgido un importante sector conocido como el grupo productivo. ¿Son los que han despertado nuevamente las conciencias, doctor? No es un sector, como usted lo dice, que está haciendo una propuesta, que está demandando algún tipo de soluciones con las cuales se puede coincidir o no, pero que sí es parte de esa mesa en la cual deben elaborarse todo este tipo de políticas. Me gustó la definición de lo OI en este sentido del sector productivo. Habló de capital y trabajo y Juárez nos hablaba de empresas comunitarias, toda una definición política muy profunda. Bien, yo no voy a abrir juicio sobre la propuesta de la UIA, la respeto como tantas propuestas que hay para afrontar estos problemas, tiene el valor de la inquietud de los empresarios que abrevan en esta institución para plantear reclamos, para plantear medidas, y en tanto y en cuanto los intereses sectoriales que allí se representan puedan armonizarse con el resto del sector de la economía, bienvenidos sean. Doctor, me causaba escozor, asombro, que decían de que la empresa Repsol gana en la Argentina $1.250 por minuto, que la Argentina, siendo país productor, pagamos la nafta $1.10 y que España, no siendo un país productor, la paga 57 centavos y además Repsol tributa en España y no en la Argentina. ¿Se pueden corregir todos estos desfasajes? Son elementos de corregir. El precio del combustible tiene una carga impositiva muy grande. Usted ve también en el sector automotriz el reclamo permanente de la carga tributaria que tiene el precio final de un vehículo. Por eso estamos hablando de que es necesario terminar con los parches al actual sistema tributario y diseñar e implementar una política tributaria que esté orientada a la inversión, que esté orientada al crecimiento. Entonces un Estado muy malo, gasta muy mal. Si el Estado cada vez se retira, por ejemplo, tiene la gran carga impositiva sobre los coches, sobre la nafta, sobre toda la producción argentina, y cada vez el Estado se refugia en la falta de prestación de servicio, entonces un Estado... Eso no es, discúlpeme, ningún descubrimiento el que estamos haciendo. Es un Estado que gasta mucho y gasta mal. Entonces, el Estado se ha desprendido de muchísimas actividades que le significaban un quebranto y que a lo mejor eran subsidios encubiertos al desempleo. Sin embargo, el Estado sigue creciendo en su nivel de gastos y sigue requiriendo de los ciudadanos una mayor carga tributaria para afrontar esos gastos. Eso no puede seguir. Eso ha llegado a un punto de agotamiento en el cual debe redefinirse no solamente los impuestos, sino lo que gasta el Estado. ¿Y en qué lo gasta? Muchas gracias, doctor, muy atento. Muchas gracias por habernos ilustrado. Gracias.